Para ampliación de noticias y contarles todo sobre el coronavirus. Ya está con nosotros también Fernando Carballo. Fernando, buenos días. Ricardo ya está con nosotros desde más temprano. Buenos días para ti, Patricia, y para Ricardo, y para toda la audiencia de RPP. Comenzamos una nueva semana, tratemos de hacerlo con el mayor entusiasmo posible, persuadidos de que nuestro país sabrá terminar con esta pandemia y lo más pronto posible será algo que dependa de los esfuerzos que hagamos para retenernos y quedarnos en casa, Patricia. Así es, recordemos, Fernando, que además viene una fase importantísima, también Ricardo, que tiene que ver con el post-emergencia sanitaria, que es la recuperación económica, tema sobre el que ya se empezó a hablar y sobre el que no necesariamente todos están de acuerdo. Hay una suerte de enfrentamiento entre los gremios y los trabajadores versus las empresas y también sectores específicos que piden ayuda específica para ellos, ¿no es cierto? Que es bastante importante. No todos los sectores van a ser afectados de la misma manera. Es una situación difícil, es un tema que se discute en todos los países del mundo, cómo salir de esta paralización de la actividad económica. Esperemos que el día de hoy marque un paso importante hacia el diálogo y el entendimiento con la reunión que habrá en el Consejo Nacional del Trabajo, que reúne a empresarios, con sindicatos y con el Estado. De ahí dependerá una parte del apaciguamiento de estas polémicas que no son buenas en las actuales circunstancias, Patricia. Así es, no se vislumbra un futuro fácil para los trabajadores y tampoco para los empresarios, hay que decirlo con todas sus letras. Hay empresas con espaldas económicas muy fuertes, pero hay micro y pequeños empresarios que la están pasando desde ya bastante mal. 35% de desempleo en este mes, nada más. Y vamos a ver, Patricia, Fernando, si es que las herramientas financieras que está diseñando el gobierno logran alcanzar precisamente a esos pequeños y micro empresarios que son las que la van a pasar peor. Esto va a afectar a todos, evidentemente, como se ha reconocido, el sector turismo, lo ha dicho ayer el presidente del Consejo de Ministros, es el más golpeado, pero está afectando a todos en una u otra medida. Tú lo has dicho, Patricia, se están perdiendo empleos ya, y vamos a ver si las herramientas financieras que está diseñando el Estado, con las correcciones que se le ha pedido que se haga para alcanzar precisamente a la población objetivo, se hacen. Es importantísimo en ese sentido la coordinación que tiene que haber entre empleadores, Ministerio de Trabajo, el Ejecutivo, este comité de emergencia y los trabajadores. Así es, y el tema principal con el que abrimos, que no es poca cosa y que también ha sido, hay que decirlo, un poco traumático para la población, pero que está bien que se vaya diciendo cómo se va a proceder, es el del manejo de los fallecidos. ¿Qué va a pasar cada vez que una persona muera por coronavirus? Va a ser más fácil si muere en un hospital, va a ser más complicado el protocolo si muere en casa. Recordemos que uno de los primeros fallecidos de coronavirus murió en su casa, murió en un departamento en Miraflores y desde ese momento ya hubo problemas para manejar el cadáver, para saber cómo se levantaba, quién se lo llevaba, etcétera. Nos acompaña hemos tenido otros casos. Claro. Sí, claro, hemos tenido otros casos en los que hay muchísimo desconcierto y muchísimo temor de los vecinos. Elmer Quichis está con nosotros, es el director ejecutivo de Control y Vigilancia de DIGESA, del MINSA, y con él vamos a conversar, porque es la entidad encargada de establecer el protocolo sobre el levantamiento de cuerpos y de cadáveres. Muy buenos días, señor Quichis. Yo sé que no es una conversación amable, pero es una conversación necesaria la que tenemos que tener el día de hoy. Muy buenos días, señora Patricia. Bienvenido. Muchas gracias, señor Ricardo. Primeramente, antes de iniciar, transmitir un saludo a todos los profesionales de la salud, de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el personal de limpieza y todos los que en estos momentos estamos de una u otra forma haciendo frente a esta pandemia. Un saludo y un reconocimiento a todos ellos por el gran esfuerzo que vienen realizando. Por supuesto, nos unimos al reconocimiento y al saludo, señor Quichis. Ahora ayúdenos, por favor, a comprender cómo va a manejarse el tema de los cuerpos de las personas fallecidas. Recordemos que las imágenes que vinieron de Guayaquil nos han dejado bastante traumados y daba cuenta de un sistema absolutamente colapsado para tratar de manejar esta situación. ¿Cuáles son los puntos principales que la población tiene que conocer si es que un pariente muere en casa? Perfecto.
Bueno, es correcto. El Ministerio de Salud, en vista a todas estas noticias que han venido llegando y a la evolución de la pandemia, entendiendo que para todos, todo el mundo y nosotros incluidos es nuevo, hemos trabajado ya después del caso que usted señaló, donde hubo algunas dificultades. En el día a día venimos trabajando normas directivas para dar las pautas de ello, ¿no? Cuando una persona fallece en vivienda, lo primero que hay que el familiar tiene que llamar a la Policía Nacional al 105, que es el número inmediato y son los actores que están llegando primeramente. Comunicar al 105, la Policía Nacional inmediatamente activa la comunicación con el Ministerio Público y la Autoridad Sanitaria. O sea, son los fiscales los que tienen que acudir para corroborar o para confirmar la muerte de la persona. Sí, no necesariamente porque la Policía Nacional, al identificar y tener contacto con los familiares, va a determinar y evaluar si hay una escena de crimen. De acuerdo. Entonces, si no hubiera esas particularidades en la investigación inicial que hace la policía, entonces comunica al fiscal de la situación y en ese momento se determina que al no haber un hecho criminal, ya la autoridad sanitaria interviene para hacer el manejo del cadáver. A ver, para que quede claro, nos decía usted que se marca el 105 directamente porque en lo que sale hoy día en El Peruano, y por favor aclaremos estas cosas porque la gente necesita información clara, es que las DIRIS, las Direcciones Regionales de Salud, DIRESA y la Jereza, están a cargo del equipo humanitario de recojo de cadáveres en todos sus niveles de atención. Es lo que dice la norma publicada hoy en El Peruano. El equipo humanitario está conformado también por un médico cirujano, un trabajador de salud ambiental, un chofer y personal de apoyo. En caso de sobrepasarse la capacidad operativa de este equipo humanitario, la autoridad sanitaria, dice la norma publicada hoy en El Peruano, solicitará el apoyo de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas. Sí, es correcto. Ese es un escenario, como señala la directiva, un escenario en que la capacidad operativa del equipo de respuesta humanitario, que está conformado básicamente por personal de salud, donde está el médico, quien es el que va a certificar la muerte en la vivienda, es el que va a actuar. En caso que esperemos no suceda esa situación, puede haber un desborde de la capacidad operativa del personal de salud. En ese momento se solicitará el apoyo a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas para hacer el manejo, el traslado básicamente del cadáver. ¿Y quién solicita el apoyo? ¿Lo hace la familia del fallecido en casa o lo hacen ustedes? No, ¿Y cómo los familiares del fallecido en casa se ponen en contacto con...? Porque acá tenemos una serie de siglas que la población desconoce. Dice, las DIRIS, DIRESA, Jereza, están a cargo del recojo humanitario de cadáveres. ¿Qué son DIRIS, DIRESAS, Jerezas y cuáles son los números o cómo la gente puede recurrir a ellos? Perfecto. A ver, Ricardo, las DIRIS básicamente son las direcciones de redes integradas de salud. Son las autoridades sanitarias de la jurisdicción a las cuales se les ha asignado una responsabilidad. En el caso de Lima tenemos la DIRIS Norte, la DIRIS Centro, la DIRIS Sur, la DIRIS Este, ¿no? Pero la gente no lo sabe. ¿Cómo les avisan? Es decir, fallece mi familiar en casa, yo vivo en Comas, ¿a dónde llamo? Fallece un familiar en casa, yo vivo en San Juan del Lurigancho, ¿a dónde llamo? Yo vivo en Magdalena, ¿a dónde llamo? A ver, para terminar la idea, ¿no? Y en el interior del país, las autoridades sanitarias son las direcciones regionales de salud o gerencias regionales de salud, que algunos adoptan esa denominación. La autoridad, la población local, por eso son las autoridades sanitarias que son más cercanas, tienen habilitados números telefónicos de contacto y en cada visita dejan información. Por eso es que inicié señalando que el 105, que es el número que todos tenemos presente frente a cualquier hecho, cualquier problema que encontremos en la calle, siempre llamamos al 105, es el teléfono. Es de la policía. Es de la policía. El Ministerio de Salud está ya en contacto con ellos, ¿no? Ya se ha hecho coordinaciones para que fluya la información e inclusive ya se va a habilitar otros números desde el Ministerio de Salud que sea mucho más rápido y comprensible
tipo el 105, ¿no? Así como tenemos el 113 también. Entonces estamos en ese trabajo, ¿no? Entonces, doctor Quiches, para ir entendiendo, fallece un familiar en casa, uno llama al 105, la policía será la que se encargue de coordinar con los sistemas de salud que van a recoger el cuerpo una vez que se haya corroborado que no, su muerte no es producto de un, como usted decía, un crimen, ¿no es cierto? Y ¿qué pasa si la autoridad, como ha pasado en otros países, demora en llegar? Porque como usted bien señala, se puede colapsar el sistema. ¿Qué debe hacer el familiar que tiene un fallecido en casa si es que no vienen a recogerlo en 24 o 48 horas? Sí, a ver, esa situación esperemos no se ha venido sucediendo en algunas situaciones, por eso estamos articulando todas las entidades, estamos coordinando con todas las autoridades regionales y en el mismo Lima y la autoridad del Ministerio Público, a la policía, para que esta situación no se pueda dar. En el caso que se demore, hay otros actores que podrían colaborar también. Los serenazgos que están circulando, patrullando, también podrían ser un nexo de comunicación, básicamente, no intervención, sino comunicación frente a un hecho. Eso es importante porque todos los que podamos aportar, entendiendo que hay saturación de líneas inclusive, pero hay otros medios donde la autoridad local tiene contacto con la autoridad de salud de la jurisdicción, en virtud de que se coordinan muchas actividades con ellos. Entonces hay los contactos y se está trabajando también para que se articule, en virtud de que ya se estableció que debe haber un grupo de trabajo. La responsabilidad de la autoridad sanitaria de la jurisdicción es articular con su policía, con su comisaría, se amerita con los municipios y todo aquel que pueda brindar la información oportuna. Vamos a ir a una pausa, doctor Quiches, para las preguntas de Fernando Caraballo y también para saber qué material necesitan las personas que se dedican al levantamiento del cadáver, bolsas especiales, ellos mismos tienen que estar protegidos de alguna manera, algunos detalles que creo que son fundamentales. Volvemos con las preguntas de Fernando y también para que nos precise estos puntos. Vamos a una pausa. Perfecto. Gracias. Doctor Quiches, buenos días. Hemos estado escuchando sus explicaciones sobre la manera de tratar los cadáveres de personas que mueren en sus domicilios. Pero la resolución ministerial que ha sido publicada hoy sobre el tratamiento de cadáveres muertos por coronavirus prioriza la cremación, puesto que sabemos que estos cadáveres pueden seguir siendo contaminados durante varios días. El problema es que en el Perú no hay muchas instalaciones para cremación y que hay regiones en las que no hay ninguna. En ese caso hay que inhumar, es decir, poner los cadáveres bajo tierra. ¿En qué lugares corresponde enterrar? Hemos visto que esta pregunta ha dado lugar ya en Lambayeque a algunas fricciones entre las autoridades municipalidades y las autoridades regionales. Buenos días, señor Fernando. Esta pregunta es muy interesante, creo, y hay que empezar, antes de darle respuesta, a entender el comportamiento del agente infeccioso, en este caso el COVID-19. Todo el procedimiento que hace el profesional o el equipo de salud en la vivienda para colocar el cadáver, envolver el cadáver, colocar dentro de la bolsa sanitaria, la bolsa hermética que se utiliza, que tiene características de impermeabilidad, resistencia, y luego hacer un rociado sobre esa bolsa, sobre la bolsa, no sobre el cadáver, de una solución química, hipoclorito de sodio, controla el riesgo de que la gente pueda salir del cadáver, entendiendo que el mecanismo de transmisión del agente viral es por vía respiratoria y por contacto. Por eso es que nos lavamos las manos a cada momento y el Ministerio de Salud da como recomendación no tocarse los ojos, la boca, la nariz, porque además de la distancia social, porque el virus ingresa por esa vía y por el contacto, entonces al colocar el cadáver ya, el personal de salud, el riesgo queda controlado y el cadáver queda con el agente infeccioso dentro. Ese es un primer momento para entender todo sobre este tema del manejo final. Luego, por eso, simplemente para precisar la pregunta de Fernando, una vez que la persona fallece, la familia no debería manipular, tocar, mover, sino esperar a las autoridades que se encarguen de eso. Es correcto, señora Patricia. Eso faltó en el bloque anterior, completar la idea, ¿no?
Sí, efectivamente, fallecía la persona, comunica, las personas se retiran y se aíslan porque la distancia es de la gente, de la persona que está viva a la que está fallecida, ¿no? Porque el tener contacto con el cadáver puede tener en el cuerpo, pues producto de las secreciones, de la tos, pueda tener en el cuerpo el agente viral. Entonces, esa recomendación es importante, ¿no? Y retirarse del área y llamar a la autoridad. Bueno, continuando con la explicación, entonces, el riesgo de que el agente infeccioso pueda diseminarse, porque eso es lo que la directiva sanitaria en su finalidad establece, controlar ese riesgo, el trabajo lo hace ya el personal de salud. Una vez que está en el ataúd, se cierra, no se abre por ningún motivo, y por eso es que uno de los aspectos también es la prohibición de los velorios, ¿no? Para que no se abra el ataúd y nos gane la emoción y podamos abrir y tocar el cadáver. Entonces, como todo agente infeccioso, como agente que causante de muerte, al estar allí, el virus, para entender un poquito mejor, no es un ser vivo. El virus es una molécula, es un ácido ribonucleico en este caso, no es un ser vivo. Y la particularidad de los virus es que necesitan células vivas para poder replicarse, multiplicarse. Por eso cuando lo tenemos en la mano y nos llevamos a la boca, a los ojos, ingresa allí y encuentra células vivas donde ingresa y empieza su proceso de replicación. Entonces, se inactiva cuando ya no hay célula viva. ¿Qué pasa con el cadáver? El cadáver, que todos sabemos, estamos formados por células, ¿no? Y si recordamos un poquito las clases de biología, de primaria, la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo, ¿no? Un conjunto de células forman un tejido, un conjunto de tejidos forman un órgano, un aparato, un sistema y tenemos al ser vivo. Al fallecer la persona, todas las funciones celulares dejan de funcionar, es decir, las células ya no respiran, no hay metabolismo, no hay nutrición celular, por lo tanto no hay una célula viva para que el virus pueda seguir replicándose. Entonces, la manera más segura del cadáver es tenerlo dentro del ataúd y hacerle pues la sepultura o la cremación en primera opción, ¿no? Y esto es un poquito por el tema del marco legal que tenemos. Tenemos desde el año 1994 una ley de cementerios y servicios funerarios que establece que todo cadáver, toda persona, el último lugar que termina cuando fallece es llevarla a un cementerio. La cremación es una opción, en el caso de estas presencia de estas infecciones, es la primera opción. Es la primera opción, pero ¿qué pasa si los crematorios no alcanzan? ¿Entonces se procede al entierro? Se procede a la inhumación. Ya inicié por eso señalando que el riesgo se controló desde que se embolsó el cadáver y se colocó en el ataúd. De allí no va a salir ningún agente viral, no va a salir el virus. Una última pregunta, señor Kichis, que nos tiene también confundidos. ¿Se entierran en cementerios con lápida, con el reconocimiento? Porque se habla de fosas comunes y entendemos que en países donde se ha enterrado en fosas comunes son cadáveres que nadie reclamó. Es decir, que no hubo ningún familiar que dijo ese es mi tío, mi hermano, mi papá. Ok. La fosa común es una infraestructura que la ley de cementerios desde el año 94 contempla que todos los cementerios públicos cuenten con ese espacio para fosas comunes, para situaciones de alguna catástrofe que pueda haber y tengamos una gran cantidad de cadáveres donde ya los nichos, donde ya las tumbas, sepulturas en tierra, no haya una capacidad, ¿no? El cadáver que fallece por COVID-19 en estos momentos no hay un desborde de capacidad, los nichos, inclusive hay personas que tienen sus nichos comprados, tienen sus tumbas compradas, entonces pueden hacer uso de ello. No es ningún riesgo que se junte o se separe. ¿Por qué? Si nos hacemos una pregunta, quizás para todos y sobre todo las autoridades en el interior del país, ¿qué pasa cuando fallece una persona con tuberculosis, que también es un agente infeccioso? ¿Qué pasa cuando muere una persona con VIH? La llevan al cementerio, la colocan dentro del ataúd y va al cementerio. Por lo tanto, este es un agente infeccioso más que hay que tomar las precauciones y colocarlo, pues, que descanse en paz en el nicho o en la sepultura que se le asigne para ello, ¿no? Muy bien, creo que queda claro entonces que la fosa común no es la primera opción, sí la cremación del cuerpo, no va a haber velorio, creo que se permite solo la presencia de dos familiares, ¿no es cierto?, en el acto de entierro o
en el acto mortuorio. Correcto. Solo 2 familiares. Exactamente, 2 familiares directos para la cremación y 5 familiares directos para la inhumación. Que se presenta. Muy bien, muchísimas gracias. El señor Elmer Kichis, director ejecutivo de Control y Vigilancia de Digesa del Minsa. Ese es el protocolo cuando fallece alguien fuera de un centro de salud, Ricardo Fernando. Entendemos que dentro de un sistema de salud, dentro de un hospital, una clínica, el asunto es mucho más fácil de manejar. Corresponde ahora a Patricia Fernando revisar nuestros titulares, pero volvemos de inmediato para conversar con un representante de la CONFIEP para aclarar, hacer precisiones respecto a ese comunicado que se dio a conocer la semana pasada, que planteaba una serie de medidas que afectaban en un extremo, pero muy seriamente, los derechos de los trabajadores. Ya volvemos con eso.